Bueno chicos, bienvenido al video 4. Bueno, la última vez hicimos un repaso. ¿Se acuerdan cuando en el video anterior le he dicho que la diagramación estructural se basaba en 4 estructuras básicas, que era la secuencial, que era la que vimos, el ejercicio que vimos en el video anterior era secuencial, ¿se acuerda? Que era, se ingresaban 3 números o 3 notas, había que sacar el promedio, emitía el promedio y el final. Esto era secuencial, ¿se acuerdan? No había ninguna derivación ni a nada, era secuencial, de selección y de iteración. ¿Se acuerdan? La A era la secuencial, la B era de selección, donde era una pregunta, y la C era iteración. Vamos a empezar con la secuencial, que ya empezamos a ver un ejercicio, en el video anterior. Vamos a ver el ejercicio número 2, que yo lo puse acá, pero vamos a verlo de acá más cerca, de acá lo podemos ver bien. Que acá dice, se ingresan 3 números, A, B y C, se pide sumar los 3 números y mostrar sus resultados. Al principio acuérdense que siempre va la C, el rectángulo, el cuadrado donde A, ve que tiene un 0 cruzado, es una O cruzada, es un 0, siempre definimos variables. ¿Sabe por qué definimos variable? ¿Por qué la inicializamos, mejor dicho? Acá estamos inicializando la variable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos variables, a ver si podemos, acá me queda, yo acá tengo una memoria RAM. Yo acá, vamos a ver si podemos. Bueno, como seguíamos, ¿por qué teníamos que inicializar las variables? ¿Por qué? Porque cuando un programa termina, termina un programa y nosotros ejecutamos otra, queda la memoria como cargada. O sea, cuando termina el programa no borra la memoria, deja los valores de la memoria o de las variables del programa anterior cargados, con valores. Supongamos que yo defino una variable cualquiera, total o contador, ponele, me asignan esta variable, pues yo le defino contador con 3 datos numéricos, 3 enteros, con un número de entero. Entonces me pone esta porción. Pero ¿qué sucede? Cuando me define la variable, cuando me asignan esa dirección de memoria para yo poder poner el contador, el valor que tiene la memoria en ese momento no la borra, queda. En este caso, si ustedes ven, queda con 100, como ustedes ven, ahí queda acá con 123. O sea, yo acá tengo 123. Entonces, ¿qué sucede? Que yo cuando empiece mi programa voy a empezar, si yo no le inicializo, el valor contador va a tener un valor 123. Entonces yo cuando empiece a contar, creyendo que voy a empezar de uno, no, va a tener 124 más 125 más 126. No le inicializa. La única forma de borrar las memorias, o sea, todas las variables que yo defina hay que inicializarla para dejarla en 0 o en las condiciones en que yo quiero que empiece el programa. Por ejemplo, al yo ponerle acá, suponerle A en 0, yo automáticamente, al ponerle acá igual a 0, esto se borra y me lo deja automáticamente el 0. Todo 0. O sea que ahí, por eso es importante que nosotros inicialicemos las variables con los valores que nosotros necesitamos. Generalmente son variables en 0. Entonces, acá tenemos las variables A, B y C y resultado. Acá le estamos indicando al operador qué es lo que tiene que hacer. Ingrese 3 números. Fíjense que está con, acá está con, digamos, con unas comillas.
estas comillas, ¿qué significan las comillas? Me muestra lo que hay dentro de la comilla. La comilla es un valor o un texto fijo que directamente me muestra lo que hay dentro de la comilla. Si yo pongo resultado entre comillas, me sale la palabra resultado. Pero si yo por casualidad tengo una variable que llame resultado y pongo resultado sin comillas, no me va a aparecer la palabra resultado, me va a aparecer el valor que tiene ese momento la variable resultado. Por eso, lo que está entre comillas sale lo que hay adentro. Y si no tiene comillas, significa que es una variable. Pero si por ahí nosotros no le ponemos comillas a una variable que no existe, me va a dar error. Va a decir variable no definida. O sea, si yo tengo una variable que se llama total y con valores, y yo pongo el total, entre comillas, el total de la factura es, entre comillas, le pongo un signo igual y un espacio en blanco para que se separe el igual al valor, porque si yo no pongo el espacio en blanco, va a aparecer el igual y enseguida pegado al igual va a aparecer el valor. Entonces no queda prolijo, queda más prolijo que quede separado en un espacio en blanco. Entonces, ¿qué se pone? Se pone el valor de la factura, por ejemplo, es igual, espacio en blanco con una B cruzada, cierro comilla, eso me sale, ese texto me sale, y ahí al costado le pongo total. Entonces ahí me va a salir el importe que yo definí en la memoria y que se fue guardando. Esa es la diferencia por qué se pone entre comillas algunas cosas y en qué no. Lo que va es variable, no se pone entre comillas. Y yo lo que quiero que salga por pantalla va entre comillas. Entonces, por eso, ingrese 3 valores está entre comillas, porque va a salir esto justamente. Acá solamente pongo A, B y C. ¿Qué significa? Este es el símbolo de entrada. Por lo tanto, si este es el símbolo de entrada, significa que está ingresando el valor de A, el valor de B y el valor de C. Luego, con el símbolo de proceso, result, que lo definí acá, result, que siempre acuérdense que va a la izquierda, es igual a A más B más C. Y la salida, entre comillas, le pongo, miren, la suma de los 3 números es igual, espacio en blanco, comilla, result. O sea que todo lo que está entre comillas, el espacio, el igual, el espacio en blanco y el resultado me va a salir un espacio separado del igual. Acá porque le puse el espacio en blanco y termina. Por eso es importante las comillas. Acuérdense que todo lo que estamos haciendo es secuencial, porque acá no hay ninguna derivación. No hay ninguna derivación. Acuérdense que el B es selección. Ahora vamos a empezar a ver selección. ¿Qué es selección? Estructura de selección. Es el if. El if es una pregunta. Cuando el profesor Contreras empiecen a hacer códigos, van a usar la sentencia if y else, que significa caso contrario. Siempre van a estar juntos, if y el else. Pero no me quiero meter mucho en código, porque no los quiero confundir, porque eso lo hablé con el profesor Contreras, Gabriel Contreras. Pero así ya van viendo, más o menos se van acordando que lo que asocian el código con el diagrama, que es lo más importante. Esto es una casita, es como una casita, donde tenemos A y B. Todo, acá ponemos una condición. Por ejemplo, puede ser A es igual a B, porque acuérdense que esto es una pregunta. Esto es una pregunta. A es igual a B. Entonces, si esto es verdadero, siempre se ejecuta cuando es verdadero la parte izquierda, porque acá va lo verdadero. Si la condición de acá es verdadera, se ejecuta lo que hay acá, se ejecuta lo que hay en A. Caso contrario, que sería el else, caso contrario, se ejecuta lo que hay en B.
O sea que, esto lo borramos para que no se confundan. Así que el if, esta es, digamos, el símbolo de cómo trabaja el if, pero con la condición de que el A, lo verdadero, siempre tiene que existir, mientras que el B a veces existe y a veces no tiene por qué existir, porque dice que si A no es igual a B, no hace nada. Os pregunto, A es igual a B, si es verdadero hago algo, en caso contrario no hago nada. Pero siempre el lado izquierdo siempre tiene que tener algo. Siempre el verdadero tiene que tener algo. Una vez que esto se ejecuta, continúa con la sentencia hacia abajo. Entonces, si nosotros acá vemos las condiciones, acá vemos que es una opción, digamos que es una pregunta lo que es la selección. Acá tenemos un ejemplo. Acá dice, esto está todo, ustedes lo deben tener, Se ingresan por teclado dos valores de temperatura. Si la suma es menor a 101, mostrar el mensaje que diga temperatura insuficiente. Caso contrario, que sería el else, caso contrario, que muestre temperatura correcta. Entonces, comienzo, temperatura 1, temperatura 2 y resultado. Entonces, acá dice, se ingresa por teclado dos temperaturas, temperatura 1, temperatura 2. Entonces, acá dice, ingrese el valor de dos temperaturas. Ingrese el valor de dos temperaturas. Entonces, con el símbolo hacia arriba, donde ingresan los valores, temperatura 1 y temperatura 2. Luego hacemos el rectángulo de proceso, donde hacemos una operación, por ejemplo, o una transferencia. Acá realmente estamos haciendo una transferencia de datos, una asignación, porque estamos haciendo una operación aritmética y dándole el resultado a la variable que está a la izquierda. Entonces, resultado es igual a temperatura 1 más temperatura 2. Como esto es una pregunta, yo pregunto, ¿resultado es menor a 101? ¿Por qué? Porque dice que si la suma es menor a 101, si acá dice, si la temperatura es menor a 101, mostrar el mensaje que diga temperatura insuficiente. Caso contrario, que muestre temperatura correcta. Entonces yo acá hago una pregunta, ¿resultado es menor a 101? Si es verdadero, me voy a la parte derecha que dice, entre comillas, temperatura insuficiente. Caso contrario, o else, en caso contrario de que esto sea falso, vamos, ¿se acuerda la F? La F de falso acá, bueno, la F de falso va a decir temperatura correcta. O sea que, dependiendo de cómo lo pongamos acá, que si acá nosotros ponemos como verdadero, también podríamos poner, o sea, hay varias formas de poner, si temperatura lo podemos dar vuela, porque acá dice si temperatura es menor a 101. Ahora, si es menor a 101 quiere decir si es de 100 para abajo. Ahora, nosotros podríamos poner también, lo podríamos hacer otra lógica, si temperatura es mayor a 100, podríamos poner también si temperatura es mayor a 100, esto invertirlo, poner temperatura correcta, caso contrario, temperatura insuficiente. Eso es la lógica de cada uno, depende cómo se haga la pregunta, pero siempre y cuando esto dé como resultado lo que yo quiero obtener. Esto es de selección, el primer ejercicio. Después, el otro ejercicio de selección dice, se ingresan dos números por teclado, mostrar de mayor a menor. Es muy fácil. Acá comienzo, número 1 igual a 0, num2 igual a 0, result igual a 0. Ingrese dos números, entre comillas, le estoy indicando al operador, va a salir esto por pantalla. Entonces ingreso el número 1 y el número 2. Entonces,
pregunto, entonces, ¿cómo decía eso? Se ingresan 2 números por teclado, mostrar de mayor a menor. Entonces, pregunto, num1 es mayor a num2, por supuesto. Entonces, si número 1 es mayor a número 2, ¿cuál es el más grande? El número 1. Entonces voy a poner número 1, número 2. Caso contrario, o else, ¿qué significa? Que el número 2 es más grande. Entonces lo voy a invertir, lo voy a poner al revés. Número 2 y número 1. Y ahí es final. O sea, esto es una, digamos, una pregunta. Esto yo, en base a esta pregunta, yo hago una operación o hago otra. Y vamos al último ejercicio, número 3, y ya terminamos con todo lo que es la planilla que les dio el profesor. Dice, dados los valores de 2 catetos de un triángulo rectángulo, si ambos no son iguales de longitud, si ambos no son de igual longitud, calcular e informar el valor de la hipotenusa. Entonces, cateto 1, cateto 2, hipotenusa. Acá definimos la variable siempre con 0, le indicamos que ingresen los 2 catetos, es un printf, después lo van a ver con el profe. Acá ingreso, scanf, acá ingreso lo que es cateto 1 y cateto 2. Entonces pregunto, si cateto 1, ¿se acuerdan como vimos? Si cateto 1 es diferente a cateto 2, fíjense, si cateto 1 es diferente a cateto 2 y dijimos acá que si los 2 catetos no son iguales, calculo la hipotenusa. Bueno, si no son iguales, si es verdadero esto, que no son iguales, la hipotenusa es la raíz cuadrada de cateto 1 más cateto 2. Por lo tanto, después, una vez que calculo, pongo entre comillas el valor de la hipotenusa es igual, espacio blanco, cierro comillas y pongo H y P, hipotenusa. ¿Ve que no está con comillas? Quiere decir que estoy mostrando el valor de la hipotenusa, el valor que tiene dentro de la memoria. Y ve que digo que si en caso de contrario no hago nada, que yo le dije que en este caso no se puede hacer nada. Bueno, en este caso en lo que es falso no se hace nada. ¿Cómo se ve lo que es, digamos, una pregunta o un símbolo de selección que se puede usar? Siempre el verdadero sí, pero el falso a veces sí y a veces no, depende de las circunstancias. Bueno, en el próximo video ya vamos a ver si es que voy a ver si lo preparo ya con algunas iteraciones o directamente les paso ya todos los videos para que lo vayan viendo. Antes de avanzar más, me gustaría por ahí quizás se los mande por Alexia. Le voy a mandar el correo electrónico para que ahí me pongan las dudas que tengan, qué les pareció los videos, si es que siga de esta forma, si es que le parece bien, para ustedes sea más instructivo y sea, digamos, más comprensible, porque es una materia muy complicada y más a distancia, porque una cosa es preguntar en el momento y darle más ejemplos y que el alumno se vaya con el tema sabiendo en el momento cuando se va del aula y no, bueno, que hacer un proceso de que tengan que leer el video, después hacer una pregunta y volver, bueno, más complicado, pero es el momento que tenemos que pasar y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, lo mejor posible para que ustedes puedan entender. Así que bueno, yo posiblemente ahora le mande los videos y ya le voy a mandar por Alexia algún mensaje para que ustedes me puedan decir qué tal le pareció el video, sobre todo, para mejorar o no, y responderles algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan. Así que ya una vez terminado esto, por ahí les voy a dar algunos ejercicios para que hagan antes de seguir. Es secuencial y digamos, de lo que es bifurcación, ¿no es cierto? Que es bifurca, o sea, si hago se llama también
un símbolo de bifurcación, porque si es verdadero una cosa y si no hago otra. Lo mismo con la puerta y la llave, acuérdense. Así que, bueno, en el próximo video los estaré viendo y bueno, quizás sea para ya contestar preguntas. Bueno, cuídense y nos veremos hasta el próximo video. Que la pasen bien y saludo a la familia.